seguimos aquí en el otro lado de la pandemia y ahora vamos a conversar con Mónica Capps, especialista en nutrición de la Sociedad de Obesidad de Buenos Aires, acerca de la pandemia, de la vinculación de los casos críticos de COVID y la obesidad. ¿Cuánto influyen? Si esto es una patología considerada como una comorbilidad. Mónica, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿tiene vinculación directa la gravedad en los cuadros de COVID con personas que son obesas? Sí, absolutamente, tanto los datos, los primeros datos, tanto en China, Wuhan, como algunos datos primeros que aparecieron en Inglaterra el año pasado, es decir, al comienzo de la pandemia, enseguida se definió que no solamente los casos graves, sino la cantidad de hospitalizaciones y de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica se da en personas con obesidad. Luego en Argentina empezaron a aparecer los datos estadísticos y se repite la situación. Tener obesidad pone en riesgo de padecer, no de contagiarse más, pero sí de padecer un cuadro más severo, tener que hospitalizarse y tener que necesitar una asistencia respiratoria. Y esto tiene directa vinculación, además en esta segunda ola que fue más virulenta en las personas jóvenes, en esto, en la gravedad de cuadros y fallecimientos en personas muy jóvenes. Bueno, lo que pasa es que la obesidad es independiente de la edad que tengas. La obesidad implica mucha grasa en el cuerpo y esa grasa está depositada en células que cuando están muy grandes, porque acumularon mucha grasa, el cuerpo las percibe como cuerpo extraño. Lleva hacia la grasa todo el sistema de defensa. El sistema inmune está atacando la grasa. Entonces no quedan soldados para atacar el COVID. Entonces no importa si eres joven o si tenés 60, el tema es que tu sistema de defensa, en vez de ir al SARS-CoV-2, que es el virus que produce la pandemia de COVID, está atacando la grasa. No queda resto de sistema inmunológico suficiente para atacar la severidad del cuadro viral. ¿Qué se considera obesidad? Porque esta también es una discusión. ¿Cuándo hablamos de personas que son obesas? Porque a veces se malinterpreta unos kilos de más con lo que es realmente esa obesidad que puede generar estos cuadros críticos, no solo problemas en los cuadros de coronavirus, sino la obesidad como problema en sí en la vida de una persona. Por supuesto. Yo quiero decirles que hay un atraso regulatorio en la Argentina porque si ustedes ingresan al sitio del Ministerio de Salud de la Nación, desde siempre, no van a encontrar la obesidad definida como enfermedad, Soledad, aunque te sorprendas. Cuando mirás y lees distintos lugares del sitio del Ministerio de Salud de la Nación, desde siempre, no es con este gobierno, es con todos los gobiernos, venimos peleándolo y nunca lo conseguimos, la obesidad es una condición, imagínate, nada, o un factor de riesgo. Y en realidad la obesidad es una enfermedad crónica y está definida como enfermedad desde 1948 por la OMS. La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad en la Segunda Guerra Mundial, cuando se funda la OMS. Así que hay un atraso regulatorio en nuestro país que condiciona muchas de las cosas que están pasando. Es urgente definir a la obesidad como una enfermedad. Y madre de 230 enfermedades. Hace un mes terminó el Congreso Europeo de Obesidad, donde se presentó muchísima evidencia al respecto. Es decir, hay 230 aproximadamente, ¿no?, enfermedades derivadas de, primero, padecer obesidad. Y le repito, ¿cuándo una persona es considerada obesa? ¿Y a qué tiene que prestar la atención para concurrir a un nutricionista y consultar acerca de eso? Bueno, hoy se define en el mundo, ¿no?, obesidad a partir de lo que se llama índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Y esto es muy fácil de hacer porque es peso sobre la altura por la altura. Entonces, por ejemplo, suponete que medís 1,70 m por 1,70 m, haces primero altura por altura, te va a dar 2,9, creo recordar eso, y dividís tu peso dividido 2,9, es decir, el peso dividido la altura multiplicada por la altura. Es normal, un peso normal de 18,5 a 25.
De 25 a 30 es sobrepeso, que yo creo que hay que llamarlo preobesidad. Esto es algo que estamos proponiendo hace relativamente poco tiempo. Es como prediabetes, habría que llamar preobesidad para ser más activos y que la gente no llegue a ser obesa, porque datos argentinos, Ministerio de Salud de la Nación, prepandemia, 7 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso o obesidad. Claro. Porque tenemos que hacer algo antes, ¿sí? 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 chicos, datos total país. Entonces, de 18,5 a 25 tenés peso normal, peso sobre altura por altura. De 25 a 30 es sobrepeso, y más de 30 es obesidad. Y esta incidencia en el número que usted recién nos presenta, que la verdad es alarmante y habría que prestarle real atención en nuestro país, ¿tiene relación con la alimentación y con los índices de pobreza también? Mira, no, con la alimentación sin duda. Con los índices de pobreza no, sí, levemente se ve en algunos lugares de menores ingresos más obesidad. No es el factor determinante. Vos ves en cualquier tipo de ingreso, de quintilo de ingreso, ves gente con obesidad. Lamentablemente esto abarca cualquier clase social, económica y educativa, ¿no? El tema es que la gente que menos puede tiene menos acceso al sistema de salud. Entonces la injusticia no pasa porque es más obeso el que menos tiene, sino que el que menos tiene menos acceso a tratarse, ¿sí? Entonces me parece que es más injusta la obesidad en la pobreza. Me parece más dramática, pero no porque tenga que ver con eso. La obesidad está causada por muchas cosas, tiene causas complejas, ¿sí? Desde donde las dos primeras son comer mal. Los argentinos comemos muy mal, mucha harina, mucha grasa, carbograsa, digo yo, porque nadie come miel sola o manteca sola, ¿sí? No, porque a veces se dice grasa o, harina, o claro, azúcar. No, nadie come manteca sola, crema sola, o a cucharadas, ni miel o azúcar. La gente come carbograsa, es decir, mezcla de hidrato, de harina y grasa, salada o dulce, es decir, galletita, torta frita, papa frita, qué sé yo, empanada frita, y también comemos tortas, golosinas, helados y facturas. Y no terminan siendo, no terminan siendo un permitido, sino no es la excepción, sino es la condición. No, hay un 120% de exceso de harinas en la Argentina. 120%. Es decir, los argentinos estamos comiendo mucho de eso y estamos comiendo un déficit absoluto de fruta y verdura. Pero absoluto. La carne está en el medio, depende de lo que puedas pagar. Pero, digamos, si tenemos que ver los excesos y las carencias absolutas, exceso absoluto es la harina. Y cuando digo harina no estoy hablando de fideo. Está bien comer fideo. No estoy hablando de arroz. ¿De acuerdo? No estoy hablando de legumbres, arveja, poroto, lenteja, que es harina. No, estoy hablando de papas fritas, galletitas, facturas, sándwiches de miga. La chatarra. Y bueno, digamos que una pizza no es chatarra, pero bueno, hay exceso de todo eso. Claro. Y por el otro lado, la recomendación de OMS es 5 porciones al día de fruta y verdura. Comemos 2. Repito, de 5 comemos 2. Es decir, de 400 gramos, que es la otra forma en que recomienda la OMS, 400 gramos por persona, estamos comiendo 170, Soledad. Es decir, de 400, 170. Es decir, que claramente hay un déficit de consumo de fruta y verdura. ¿Por qué? Básicamente, primero, porque no hay cultura. No hay cultura de comer verdura. Y la otra, 37% de la fruta y verdura en Argentina es impuesto. Repito, 37% de la fruta y la verdura en Argentina es impuesto. Esto es vergonzoso. Ningún gobierno, ni Cristina ni Macri, en las 2 reformas impositivas previas, tocaron la fruta y la verdura, que sigue grabada con IVA y con 37% de impuesto. Primero habría que educar a quienes toman las decisiones, porque creo que también va de la mano la mala alimentación con, si no consideramos a la obesidad como una comorbilidad o como una enfermedad, lejos vamos a llevar a cabo políticas que orienten a tener una buena educación, una buena difusión, una buena información acerca de cómo debemos alimentarnos. Absolutamente. Las únicas cosas alentadoras que ahora se está tratando, la ley de etiquetado, que bueno, tiene muchos errores, pero bueno, es una acción concreta frente a la inacción y la inercia de añares. Vale decir
que la OMS declaró la pandemia de obesidad, y hablo de pandemia, en 1997. Creo que la gente esto no lo sabe. La pandemia de obesidad fue declarada mundialmente, por eso es pandémica, desde 1997 y estamos en 2021. Yo soy discapacitada en matemática, pero el que quiera hacer la cuenta, son muchísimos años de inercia de una pandemia declarada y todavía aún en el sitio que de alguna manera redacta el Ministerio de Salud de la Nación, que no es de ahora, pero viene heredado y no lo cambiaron, la obesidad no está declarada como una enfermedad. Es urgente declarar a la obesidad enfermedad para que entonces a partir de ahí, como lo hacemos con la hipertensión, la diabetes y cualquier enfermedad crónica o el colesterol elevado, tengamos acciones concretas. Si no declaramos a la obesidad una enfermedad, estamos en problemas. Estamos mintiendo, estamos escondiendo bajo la alfombra un drama, porque si no hacemos algo hoy, va a ser la primera vez en la historia que los hijos vivan menos que los padres. Lo último, cortito, ¿cómo evalúa su criterio la incorporación de la obesidad dentro de las prioridades en la vacunación contra el COVID? Mira, a mí me parece que es importantísimo, de hecho se hizo, lo que pasa es que definieron a la obesidad como índice de masa corporal 35, y eso ya es obesidad grado 2, claro. Es decir, que como había poca vacuna, lamentablemente, a partir de tomar decisiones desde la carencia, vacunaron a los más obesos, y resulta que dentro de 35 ya me voy a gente muy gordita, en 30 hay un montón de ciudadanos que no pudieron acceder a la vacuna rápidamente. Muchas gracias por esta comunicación. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Allí estaba la licenciada en nutrición Mónica Katz de la Sociedad de Obesidad de Buenos Aires, una nota realmente muy interesante porque además aprendimos y conocimos acerca de, por ejemplo, que desde hace muchos años, 1997, la obesidad fue declarada por la Organización Mundial de la Salud pandemia y en nuestro país no se actúa en consecuencia como en tantas otras cosas, pero en esto que es tan sensible. Ya volvemos.